Eva Leitman-Borer, un día muy emocionante. Esta presentación de tu libro, Los papeles de Pape, en húngaro, en tu idioma natal, en tu idioma materno. Sí, en mi idioma materno, que es un idioma un poco familiar, porque es un idioma que yo he hablado con mis padres, que nunca volvieron a Hungría desde el año 47. El idioma evidentemente evoluciona, el de ellos no. O sea que el mío quedó un poco anticuado, pero sí lo hablo. Sí. ¿Cómo surge esa idea de... Espera un segundo. Eva, ¿cómo surge la idea de trasladar al húngaro este libro? Bueno, desde el principio, entre toda la documentación que yo encontré, la mayoría de los documentos estaban en húngaro, o sea que hubo que traducirlos y hubo que trabajar mucho para adaptarlo al español. Cuando se terminó el libro, la verdad que en mí nació esa inquietud de poder hacerlo en húngaro. Y yo, a través de las 3 últimas embajadoras de Hungría que hubieron aquí en Madrid, llegué a descubrir ese país natal mío que desconocía, ya que mis padres nunca habían querido volver, y yo empecé a través de ellas a conocer un país y a descubrir la cultura y la ciudad de Budapest, que es donde yo nací. Y cada vez me fui encariñando más, me fui abriendo, gracias a estas embajadoras que me invitaban a actos culturales, la música, la pintura. Tenía una de las embajadoras que le gustaba mucho la enología, y siempre hablando de la Shoah, porque curiosamente creo que Hungría es el único país de Europa Central que tiene su propio día de la Shoah. O sea, ellos respetan el día de la Shoah que se 27 conmemora en toda Europa el 27 de enero, y ellos en abril tienen su propio día, y las embajadoras siempre me pidieron que las ayudara y que hiciera un poco de enlace con la comunidad judía de Madrid. En aquella época yo formaba parte también de varias juntas directivas, estaba de presidenta de SEMI, o sea que tenía mucho contacto con la comunidad, y hemos hecho muchos actos como la presentación de varias películas húngaras sobre la época de la Shoah, actos formales, etc. Y así un poco a poco, esa idea de ir acercándome a Hungría y, ¿por qué no?, al libro en húngaro. Y esto que llevaba ya 2 años hablándose, hasta que llegó hoy a término en que se ha presentado, y lo agradezco enormemente y estoy muy emocionada de haberlo hecho, y también rodeada por tantos amigos y tantas personas que quiero. Segundito. Bueno, ¿qué crees que va a significar, Eva, este libro? Para que los húngaros... Yo creo que todavía no va a significar tanto. Es un libro de edición limitada, y la embajadora me ha dicho que probablemente se presentará en febrero, si Dios quiere, en Budapest. Ahí tal vez se le pueda dar como un mayor espacio y más cancha, llevarlo a colegios, instituciones. Y creo que una de las cosas que más ha impactado de lo que he dicho es que me sentía española, húngara y judía. Y creo que es cierto, me siento todo eso, y orgullosa de cada una de mis sentimientos. Y tus identidades. Y también he hablado de las charlas que hago, porque para mí es una forma de lucha de antisemitismo,
y de luchar contra la intolerancia y poder hablar de Israel en positivo. Muchísimas gracias. Am Israel Jai. Am Israel Jai. Muchísimas gracias y enhorabuena, Eva. Gracias. Buenas tardes, soy Catalina Embajadora de Hungría. Es un honor para mí participar en este acto de clausura de la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. Pues es un proyecto muy importante para la embajada. Hemos trabajado mucho con Eva y con todos mis compañeros de la embajada que este proyecto sea realidad, y ahora aquí tenemos el libro con la versión húngara y es un orgullo para nosotros. Hemos trabajado muchísimo. Embajadora, felicidades por este proyecto que nos emociona mucho. Sabemos la fuerte vinculación de Eva Leibman-Borer con su país, con Hungría. ¿Se conoce en Hungría la historia salvadora de Ángel Sambri? Evidentemente, Eva también, desde el primer día de mi llegada aquí en Madrid, estamos en contacto con Eva y hablamos mucho también de todas las personas que aquel tiempo participaron en este proyecto de salvar vidas de muchos judíos ahí en Hungría. Y evidentemente recordar siempre tiene sentido específico para poder entender el pasado y evidentemente para poder construir un futuro común. Hablamos de valores eternos de la humanidad, cómo esta gente sufrió durante la guerra mundial, pero ahora lo que nos importa es que tenemos Eva, su libro, su historia, y para poder enseñar es aquella realidad para la nueva generación. Hola, soy Alexandra Siniglio, soy periodista y escritora panameña y estoy aquí en el Centro Sefarat en Madrid presentando mi libro Los papeles secretos de Pape en su versión en húngaro. Para Eva y para mí, Eva es la protagonista de este libro, es un momento muy especial porque presentamos el libro en español en el año 2021 aquí en el Centro Sefarat y en Radio Sefarat también, y ahora lo estamos presentando en su versión en húngaro por una iniciativa de la Embajada de Hungría en España, un proyecto que ya lleva varios años trabajándose y que por fin ve la luz. Y para nosotros es muy importante este paso porque es una forma de llevar la memoria histórica del recuerdo del Holocausto, un paso más allá, llevarlo al idioma húngaro, poder que más personas conozcan en primera persona y le pongan nombre, cara, voz, sentimiento a ese número que a veces puede ser muy famoso y muy frío y espeluznante de 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, pero que le pongan ese sentimiento que le ponemos en este libro, que no es más que una recopilación de la historia familiar de Eva Leibman-Borer. Para los que han tenido la oportunidad de leerlo, saben que fue un trabajo intenso porque reconstruimos la historia recopilando documentos que encontramos en una caja fuerte que habían estado guardados ahí por muchos años y gracias a los cuales pudimos construir y reconstruir la historia de Eva. Así que gracias a ustedes en Radio Sefarat por siempre estar pendiente de nuestras publicaciones y ojalá les guste. Soy Ildiko Marton, encantada. Eres lectora de los papeles de Pape en castellano, pero eres húngara. Sí, eso es. Sí. Estuve aquí en la presentación del libro en 2021 y pues, me compré el libro y lo leí, yo creo que al menos 2 veces, que me encantó la historia y me interesa mucho toda esta historia de Hungría, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y pues me impactó mucho esta historia, encima que al final como tiene un fin, digamos, positivo, ¿no? Todavía es un libro muy bonito. ¿Se conoce en Hungría la historia? ¿Tú crees que este libro, hasta qué punto crees que va a contribuir a que se conozca esa parte de la historia húngara vinculada con España? Yo creo que se conoce muy poco. Se conoce muy poco.
porque al final había muchos judíos que se salvaron gracias al Ángel de Budapest, pero muchos se migraron a otros países o se quedaron en Hungría, pero yo creo que se migraron a otros países y al fondo hay muy pocos judíos húngaros que llegaron a España y echaron raíces aquí. ¿Y en Hungría se conoce la historia? ¿Cómo crees que va a contribuir este libro a que se conozca? ¿Hay interés por conocer el pasado Yo creo que sí. húngaro en el Holocausto? Sí, yo creo que hay mucho interés, sí. Bueno, a mí me interesa, entonces, por ejemplo, yo sigo blogs en Facebook donde hay una chica compartiendo historias sobre sus investigaciones, o sea, son una historiadora que comparte sus investigaciones. Luego conozco una fundación, por ejemplo, que trabaja con chicos de bachillerato que desarrollan paseos históricos en sus ciudades. Entonces el proyecto consiste en ellos indagan en la historia de la propia ciudad y de su papel en el Holocausto y desarrollan paseos y visitas y van divulgando toda esta historia para que la gente conozca y sobre todo para que los chicos de su edad conozcan la historia, porque es muy importante que los jóvenes también conozcan esta historia.